honor a nuestro Dios que vive para siempre, y doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Hoy hablaremos de las plagas que debemos echar fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. ¿Y qué es una plaga, hermanos? Dice el diccionario de Oxford que, en primer lugar, una plaga es una colonia de organismos, animales, vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas. En segundo lugar, es daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. Puede ser la plaga de la drogadicción, del alcoholismo y cuantas otras más que pueden afectar a una persona. Y estaba pensando, muchos de nosotros vivimos en el campo y tenemos siempre un espacio para sembrar unas plantitas y poder cosechar algún alimento fresco, y eso es algo bonito, aparte de que no estamos inactivos. Pero a veces, cuando están las plantas muy bonitas, aparecen las plagas y empiezan a dañar los sembríos, y aparecen las plagas visibles o las plagas invisibles y comienzan a dañar, y eso por supuesto nos hace perder a nosotros en lo económico, y hemos perdido también a veces el tiempo porque no se cosecha nada. De la misma manera hay plagas también en la vida de las personas que de una o de otra manera destruyen su vida. Nuestra lectura vamos a volverla a leer. Tenga la bondad de abrir su Biblia en Primera de Reyes 8, 37 al 39. Y dice la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Dios de los cielos y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios, por la lectura de tu palabra, Papito Santo. Te damos gracias porque en tu palabra nos instruyes, nos redarguyes. Tu palabra, que es viva y maravillosa, es la que siempre nos hace mirar cómo caminamos en esta vida. Gracias, bendito Dios, porque siempre nos exhortas para que seamos mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos tuyos, Papito Dios. Y queremos siempre, Papito Santo, honrar y glorificar tu nombre y no ser piedra de tropiezo delante de ti. Queremos, Papito Dios, cada día servirte con regocijo, con alegría. Queremos cada día, bendito Dios, ser obedientes a tu palabra y caminar por ese camino que Cristo anduvo, y queremos seguir sus pasos y queremos asemejarnos a Él y queremos tener la mente de Cristo. Bendito sea, Señor Dios. Honramos y glorificamos tu nombre y te agradecemos y pedimos tu guía, tu protección, tu dirección, y que siempre derrames de tu amor en cada vida, Papito Santo. Y pedimos, Señor Dios, que bendigas esta iglesia y todas nuestras iglesias en todo el Ecuador y en todo el mundo entero, y te damos la gloria y el honor a ti, y pedimos tu bendición sobre tu palabra en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando leemos esta palabra, nos hace ver a nosotros que cuando Salomón estaba dedicando el templo de Jehová, hace una excelente oración y nos demuestra que lo primero que debemos hacer es orar y darle gloria a Dios, y eso debe ser algo que debemos hacerlo siempre, porque si queremos que el Señor cumpla las promesas de su palabra, pues debemos ser obedientes para que la gracia, para que el favor de Dios llegue a nuestras vidas. Y el Señor debe ser siempre el primero y el último en nuestra vida, porque Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último.
Y a veces reclamamos nosotros las promesas de su palabra, esperamos que cada día el Señor extienda sus misericordias, que se renueven en nosotros, cuando en realidad puede ser que no estemos viviendo en obediencia al Señor, no le estemos buscando, no estemos en paz con el prójimo, no estemos reconciliados ni con el prójimo ni con Dios, o no estemos en comunión con el Señor. Por eso, hermanos, hay que buscar la presencia del Señor, hay que venir a esta casa a adorarle, porque es hermoso venir como hermanos, como hijos de Dios, a adorarle en la hermosura de su santidad, a nuestro Padre Celestial, y venimos para ponernos a cuentas con el Señor, venimos para recargar nuestras baterías espirituales, venimos para salir renovados y con nuevas fuerzas para enfrentar el día a día, la nueva semana. Y estos versículos que hemos leído nosotros aquí en Primera de Reyes 8, 37 al 39, son parte de una oración poderosa de Salomón dedicando el templo de Jehová. Y en medio de esa oración maravillosa, él estaba seguro que el Señor iba a escuchar la oración que su pueblo haga en ese lugar o en el lugar donde estén dirigidos hacia el templo de Jehová. Él estaba seguro que el Señor iba a escucharle. Cuando les vaya bien, que oren. Cuando les vaya mal, que oren y busquen la presencia del Señor. Cuando ellos vean que hay plagas que han surgido por causa del pecado del pueblo, él quería que oren y busquen al Señor, porque el Señor siempre responde. Y cuando hablamos de plagas, ya decíamos en antes, hay dos tipos de plagas que surgen. Primeramente las que son visibles, las que dañan las cosechas. Y el pueblo de Israel era atacado por esas plagas por causa del pecado. Y eran comunes en los israelitas en los tiempos bíblicos: la langosta, el pulgón, los parásitos de los cereales como el añublo, el tizoncillo y los hongos, y entre otros más. Y yo estaba pensando, ¿qué es ese añublo? Porque a mí me hacía pensar como que fuera algún problema de los ojos o algo así. Pero ¿sabe qué? Ha sido unas manchas negras que se hacen en los cereales, especialmente en el arroz. Y después la cosecha queda insípida. Y en realidad, miren, hay muchas plagas que nos habla la palabra, pero Salomón reconoce que las cosas cuando van mal no son en vano, es por algo que el Señor está actuando. Y le pide al pueblo que sean conscientes de su situación espiritual, que reconozcan cuando hay una plaga visible. Reconozcan y ellos actúen. ¿Cuáles son las plagas visibles para nosotros ahora? Por ejemplo, cuando sembramos un maíz, a veces vemos que empieza a secarse la punta, hay un gusano. O vemos las hojitas que ya están comidas, es algún tipo de gusano u otro insecto. Ahora atacan hasta los caracoles, hermanos, llenos de caracoles por todo lado, y es una situación bastante compleja. Los mosquitos, ahora dicen los hermanos, ataca la tijerilla, un animalito largo con unas pinzas grandes que también pica a la gente. Imagínense, hay cuántos parásitos de esos que afectan las cosechas en todas partes. Y también hay esas plagas invisibles, como los hongos. Usted siembra una planta y se muere porque se pudrió la raíz. Algún hongo o alguna otra cuestión, bueno, no sé mucho al respecto. Pero, ¿cuáles son las plagas invisibles que atacan el corazón? Deberíamos pensar en esa parte que dice ahí la palabra de Dios en el verso 38b y 39a. Dice: cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás. Hay plagas invisibles, hermanos, que dividen familias enteras, destruyen matrimonios, afectan la relación de padres a hijos y las relaciones familiares y las relaciones con el prójimo. Y hay que preocuparse también por erradicarlas. ¿Qué plagas hay en el corazón de la familia? Yo estaba pensando, hay muchas plagas en las vidas de las familias. Por ejemplo, esa plaga invisible del rencor, los deseos de venganza, la soberbia, el egoísmo, la maldad,
el engaño, el enojo, la ira, los celos, entre otras más. Estas plagas no permiten a mucha gente ser feliz, no permiten que las familias estén unidas y siempre va a ocasionar problemas. A veces hay personas que en realidad tienen dentro de su corazón amargura, y la amargura hace que sean personas que nadie les soporte en ninguna parte, ni en el trabajo, ni en la familia, y más bien quieren verles lejos. Entonces no pueden desarrollar buenas relaciones con su prójimo. Por eso hay plagas que afectan más en el corazón de la persona. La primera de ellas es la mentira. Efesios 4:25, busquen la palabra del Señor, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y la mentira es una plaga muy peligrosa que afecta ahora a las familias. Daña la paz, la comunión familiar, crea desconfianza. ¿Y cómo se manifiesta la plaga de la mentira en la familia? Por ejemplo, se manifiesta en la infidelidad matrimonial. Toda relación de adulterio está basada en mentiras. Eso debemos tener bien claro. El adúltero o la adúltera son mentirosos con su familia, mentirosos con sus hijos y mentirosos con Dios. Son mentirosos también con la otra persona con quien se han involucrado. Y vienen con el cuento de que ya no vivo con mi mujer, y ya no vivo con mi marido, así que estoy libre como un pájaro. Así que ten confianza, no hay ningún problema. O si no, dicen amigos nomás somos. No es nada. Son pretextos muy conocidos, pues, hermanos. Mienten en la casa, mienten a la otra persona, haciéndole creer lo que no es, o ponen pretextos para justificar el pecado que están cometiendo. Y también lo normal, hacerle quedar mal a su pareja para que vean que es un monstruo el marido, o es un monstruo la mujer, y que es una persona insoportable y que por eso le está dejando. Cuando se conoce a la otra persona, en realidad no tiene nada de monstruo, es la sinvergüencería de la persona que comete ese grave pecado del adulterio y en base a mentiras. También hay mentiras en el área financiera, hermanos amados. Muchas veces la gente miente para obtener préstamos en los bancos. Después no pueden pagar. Hay personas expertas en mentir para evadir la responsabilidad del pago de sus deudas. Y son personas acostumbradas a mentir para conseguir cosas, para conseguir dinero, con engaños. El lunes le pago, mañana le pago, ya me van a pagar una platita, ya. El miércoles le doy verano. Y a veces están esperando, el miércoles no llega, nunca, hermanos. Ya le he de dar, dice, nada pues. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Hay mentiras también en los chismes que a veces compartimos. Generalmente los chismes son comentarios falsos, malintencionados, exagerados sobre otra persona, y lastimosamente muchos matrimonios se han destruido por causa de esos chismes, muchas vidas han sido destruidas por causa de esos chismes, por lo que dijo alguien que ha visto o que oyó o qué sé yo, o se inventan o le contaron, dice. Pero hay que tomar en cuenta esto, que el testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras perecerá, dice en Proverbios 19:9. Por eso hay que erradicar la mentira. En todas las excusas que inventamos para cubrir nuestros pecados, hay que tener cuidado, hermanos. El pecado hay que confesar delante del Señor y estar a cuentas con Él. Por eso no hay que cubrir los pecados con mentiras, con historias, con excusas, porque algún rato la verdad sale a la luz y quedan en vergüenza. Por eso en el texto que hemos leído dice en Efesios 4:25: por lo cual, desechando
La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. El Señor nos manda hablar la verdad, hermanos. Primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay otra plaga que debemos erradicar de nuestro corazón: el mal carácter. ¿Cuántos tienen buen carácter aquí? Uno de toditos. Miren, todos han tenido mal carácter, hermanos. Dice en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la palabra de Dios es clara. El problema no es enojarnos, sino que el enojo nos lleve al pecado de la ira, a la violencia, a maltratar y a ofender a nuestros prójimos y más aún a nuestra propia familia. Hay que pedirle al Señor que saque de nuestra vida esa plaga del mal carácter. Y en realidad tenemos que colaborar cada uno de nosotros, poner de parte para quitarnos ese mal carácter. Porque cuando caemos en ira a veces perdemos el control, cometemos locuras y después, ahí sí, sufriendo cuando el daño ya está hecho, pues hermanos. Proverbios 14:17 dice, y subraya en su Biblia: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Entonces miren, el que fácilmente se enoja hará locuras, dice, y el hombre perverso será aborrecido, y nadie querrá verle. Imagínense, personas que están en la cárcel porque por arranques de locuras mataron. ¿Quién quiere después que esa persona vuelva a la familia? Nadie, pues hermanos, nadie va a querer verle. Por eso, mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado también con el trato que damos a nuestros familiares, el trato que damos a nuestros hijos, el trato que damos a la esposa, al esposo y a la familia, porque en realidad podemos nosotros causar daños irreparables, hermanos. Y el mal carácter puede ser mortal, es bastante peligroso. Llega la violencia intrafamiliar, a la violencia a los niños, a los jóvenes, y claro, el maltrato emocional, imagínense, causa graves consecuencias, causa traumas en los jóvenes, en los niños, y por las palabras hirientes que a veces los padres dicen a los hijos. Por eso hay que tener cuidado con qué palabras usamos con nuestros hijos. Hay que tener cuidado cuando estamos refiriéndonos a ellos o reclamándoles algo. Por eso tomen en cuenta que si por su mal carácter muere alguno de sus prójimos, usted es culpable delante del Señor. Es así. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Además, en tercer lugar, hay que echar fuera, ¿sabe qué otra plaga? El resentimiento. ¿Cuántos resentidos hay? Gloria al Señor, nadie vea. Qué maravilla de hermano. Gloria a Dios. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La persona resentida se amarga y no quiere perdonar. Sí, recuerda que el resentimiento es una puerta abierta para Satanás. Las familias se enojan, están resentidos semanas, se enojan con el prójimo, no hablan y se dan cuenta que por medio de ese pequeño resentimiento entran amarguras y en realidad no pasan en paz ni un momento de su vida, porque después vienen el odio, el deseo de venganza, el deseo de matar o los pensamientos de suicidio. Y eso es muy perjudicial en la vida de las personas. Salmo 4:4 y subraya ahí en su Biblia: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿Qué hace cuando está resentido y está acostado en la cama? Ni sueño le da, pero está pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me desquito? ¿Qué hago? Está maquinando en su corazón, ¿verdad? Pero el Señor dice: cuando estés con esos pensamientos, medita bien y cállate. Cállate, dice el Señor. Para erradicar esa plaga
hay un método infalible: perdonar, hermano. Hay que perdonar a la persona que nos ha ofendido, hay que pedir nosotros perdón. Esa es la clave. Imagínense, hay personas que el uno es hecho piedra, el otro más piedra, no quieren ceder ninguno. Alguien tiene que ceder para poder solucionar un problema. Por eso, hermanos amados, hay que perdonar, pedir perdón, como dice en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si viene a la casa de Dios, dice, y ahí se acuerda, primero solucione todos los problemas. Usted viene a clamarle al Señor, pedirle bendiciones, pedir que el Señor actúe poderosamente. ¿Cómo va a actuar el Señor? En medio del resentimiento, en medio del odio. No va a actuar el Señor. En cuarto lugar, hay que echar fuera la plaga de la pereza. ¿Cuántos perezosos hay ahí? Por ahí se oía amén. Miren, dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Proverbios 6 del 9 al 11. Abran su Biblia, Proverbios 6 del 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Además dice en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya leímos que en Proverbios es tan clara la palabra. O sea, el que es perezoso y vago, dice, pasa solo durmiendo. ¿Qué provecho saca su vida? Es un desperdicio, hermanos. Es un desperdicio. Y en Efesios Pablo dice, el que hurtaba no hurte más. Y esa es una realidad en la vida de la persona vaga. Porque en primer lugar el perezoso se está robando a sí mismo oportunidades de superación. Está robando el tiempo del Señor. Porque en realidad acaba su vida haciendo nada. Los días pasan, las semanas pasan, los años pasan y no ha logrado nada, pues. Y el tiempo que pasa, siempre decimos, nunca se recupera. Y es un desperdicio. Además está robando la bendición de la familia. Y si es un padre de familia, peor, hermano, está dando mal ejemplo a sus hijos. Por eso no hay que dejar la herencia de la ociosidad a los hijos. Nunca. Los hijos aprenden lo que ven de los padres. Y la pereza, hermanos, es una plaga que hace que las personas vivan llenas de frustración, estén con su corazón herido, lastimado, resentidos con todo el mundo. Pues la persona vaga y perezosa no tiene metas. No pasa el tiempo, o sea, no les importa nada. No tienen sueños, no tienen proyectos en su vida y no quieren salir de su comodidad, de la ociosidad, pues, hermanos. Y es alguien que no quiere esforzarse. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué va a alcanzar el perezoso si no hace nada? Nada, pues, hermanos. Pero la persona que se sacrifica, que madruga, que trabaja, esa persona diligente, dice, va a ser prosperada. Por eso Dios quiere en nuestras familias que nosotros trabajemos, nos esforcemos para que podamos vivir honradamente y no tengamos necesidad de nada. Primera de Tesalonicenses 4:11 y 12 dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. Sí, mis amados hermanos, y no voy a achacarles más. Si echamos fuera todas esas plagas, echamos fuera de nuestra vida, fuera de las familias, seremos mucho más bendecidos por nuestro Padre Celestial.
Caso contrario, siempre estarán presentes la preocupación, los problemas, las necesidades. Por eso que el Señor nos bendiga para ser sabios con nuestra vida. ¿Cómo conducimos nosotros nuestra vida? Por eso, hermanos, pensemos que las plagas del corazón son muy dañinas para la persona y para las personas que están alrededor. Y no hay que acostumbrarse a ellas ni darles más tiempo en nuestra vida, hay que echarles fuera, hay que sacarles. Por eso pidamos a Dios que nos dé un corazón sincero para no mentir. Primerito, que el Señor nos dé un corazón sincero para no hablar falso testimonio contra nuestro prójimo, mintiendo y quebrantando los mandamientos del Señor. Pidamos asimismo al Señor que cambie nuestro carácter, porque si no, a futuro no va a querer soportarnos nadie. Y cuando estemos viejitos van a decir, sáquenle afuera al mayorcito porque mucho molesta. Es insoportable. Asimismo, mis amados hermanos, tenemos que pedir a nuestro Dios que nos dé un corazón perdonador. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, Él a punto de morir, ahí clavado, ¿qué dijo el Señor? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. Si Él perdonó hasta el último momento, ¿por qué no perdonar nosotros? Si dice la palabra del Señor que debemos perdonar, ¿cuánto? Aún 70 veces 7, dijo nuestro Señor Jesucristo. También pidámosle al Señor que eche fuera de nuestra vida todo espíritu de pereza en el nombre de Jesús, porque si miramos, en la casa hay mucho que hacer, hermanos. Si tiene un terrenito, hay mucho que hacer. En realidad, mire, qué pecado sería que si usted tiene un terrenito no tenga ni una planta comestible, ¿verdad? Y esté todo lleno de hierba y descuidado. Imagínese, porque hay gente que dice, no tengo para comer, y el terreno está lleno de maleza, lleno de hierba y no le cultivan. En realidad, si usted se dedica y se pone a trabajar, algo va a cosechar, y de los frutos que usted coseche es un gozo, es una alegría poder servirse una comida que usted mismo cultivó. Por eso da pena que mucha gente migra de las provincias del sur y vienen a las ciudades a vivir y dejan botados todos sus terrenos grandes para venir a mendigar en las calles, para venir a pedir monedas a la gente, para venir a vender frutas de otros. Imagínense lo triste que es eso, hermanos. Por eso nosotros, si Dios nos da la oportunidad de tener una tierra, pues cultivémosle para que sea de bendición para nuestros hijos y para la familia. Porque a la final el Señor, toda planta que sembramos, Él nos provee. Si tenemos una chirimoya, va a producir las chirimoyas, va a producir los aguacates, va a producir las uvas, va a producir las naranjas, los limones, va a producir todo lo que sembremos, porque es una tierra prolífica. Por eso, hermanos amados, que el Señor nos dé sabiduría para ser buenos mayordomos de nuestra propia vida y veamos lo mejor para la vida de nuestra familia, para nuestra vida propia. Y no nos enojemos si la palabra en algo nos ha afectado a nosotros. No, mis hermanos, es una exhortación que vale la pena escuchar, porque un día tenemos que darle cuentas a Dios. Un día tenemos que pararnos delante del Señor y no podemos encargarle a otro, porque es personal presentarnos delante del Señor. Cada uno se presentará para el juicio de Dios y ahí no podemos ponerle pretextos. Y ahí el Señor le dirá, ¿qué hiciste con la vida que te regalé? Con los 50, 60, 70, 80 años que te regalé. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste con la tierra que yo te di? ¿Qué hiciste con la familia que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di como herencia? Porque herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Cómo les formaste? ¿Hiciste bien tu trabajo o no lo hiciste? Por eso preocupémonos, hermanos. El día del Señor está cerca y nadie escapará de la mano del Señor. Por eso, hermanos amados, que el Señor permita que si hay alguna de esas plagas en nuestro corazón, la erradiquemos para siempre. Y que siempre nos preocupemos porque esta vida es una sola vida que Dios nos da, chuya vida, dice, pero hay que vivirle para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo.
y que Dios nos bendiga y que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Amén. Amén.